Imagínate despertar un día y descubrir que un pueblo entero ha desaparecido. No hablamos de un par de personas, ni de una familia que se mudó en secreto. Hablamos de cada hombre, mujer, niño y anciano de una comunidad remota que, de un momento a otro, dejó de existir sin dejar rastro. Este caso real, aunque pocos lo conocen, ocurrió en el norte de Canadá en el invierno de 1930, en un pequeño asentamiento inuit llamado Angikuni. La historia comienza con Joe Lavelle, un cazador de pieles experimentado que conocía bien los caminos de esa región helada. Él solía pasar por Angikuni para abastecerse y descansar antes de seguir su ruta. Pero esa vez, al llegar, algo fue distinto. Lo primero que notó fue el silencio. No había risas de niños, ni perros corriendo, ni voces de saludo. Solo el crujido de la nieve bajo sus pies y el viento gélido entre las casas. Caminó por la aldea esperando encontrar a alguien. Las puertas estaban abiertas. Algunas lámparas aún parpadeaban con aceite. La comida estaba servida, humeante en platos de madera como si hubiese sido abandonada de repente. Las cabañas estaban intactas, sin señales de lucha ni de huida. Pero no había nadie, ni siquiera los perros. Al llegar al centro del pueblo, vio algo aún más perturbador. Los trineos seguían atados, los rifles descansaban en las paredes como si los dueños pensaran volver en cualquier momento, y la ropa seguía tendida secándose cerca de las estufas. En una de las casas encontró una taza derramada sobre la mesa, como si alguien la hubiera dejado caer en medio de una conversación. Más adelante, descubrió varios cuerpos de perros de trineo, congelados y con signos de inanición. Esto era inconcebible para un pueblo nómada acostumbrado a cuidar a sus animales, su única vía de transporte en esas condiciones. Pero lo más espeluznante fue lo que encontró al visitar el cementerio de la aldea. Varias tumbas habían sido abiertas, no por animales ni por el hielo, sino por manos humanas, y los cuerpos que antes reposaban allí ya no estaban. Sin saber qué hacer, Joe Lavelle caminó más de 30 kilómetros hasta la estación de telégrafo más cercana y alertó a la policía montada de Canadá. Días después, un grupo de oficiales llegó a Angikuni y confirmó los hechos. No encontraron señales de violencia, ni huellas de escape, ni pistas sobre qué había ocurrido. Todo estaba igual que lo había descrito Lavelle, intacto, pero vacío. Con el tiempo, el caso fue archivado como un misterio sin resolver. Sin embargo, lo que siguió fueron décadas de teorías, especulaciones e intentos por ocultar la verdad. Algunos investigadores creen que una tormenta repentina o una migración forzada pudo haber sido la causa. Pero eso no explica la comida caliente, las tumbas abiertas, ni los perros muertos de hambre. Otros apuntan a una explicación más inquietante: que la aldea fue víctima de un experimento, de una fuerza desconocida o incluso de una presencia que no pertenece a este mundo. La teoría más controversial sugiere que se trató de un caso de abducción colectiva. Según algunos testigos, luces extrañas fueron vistas en los cielos de la zona en días anteriores a la desaparición. Otros relatan que pueblos cercanos empezaron a notar fenómenos inexplicables en sus radios y brújulas. Aunque todo esto fue desmentido oficialmente, ciertos documentos desclasificados mencionan que hubo vigilancia militar poco después de la investigación. ¿Fue todo una operación encubierta? ¿Un experimento social
¿O simplemente un caso de histeria colectiva exagerado con los años? A día de hoy, el caso de Angikuni sigue siendo uno de los misterios más inquietantes y menos explorados del siglo XX. Ningún cuerpo fue encontrado, ninguna carta fue dejada atrás, y lo que más aterra es que la aldea parece haber sido borrada no solo del mapa, sino también de la historia oficial. Cuando preguntas por Angikuni hoy, pocos en Canadá admiten haber oído hablar de él. Algunos aseguran que el lugar nunca existió, pero las fotografías antiguas y los registros militares contradicen esa versión. En años recientes, exploradores han intentado localizar las ruinas del asentamiento. Algunos dicen haber sentido una sensación de opresión, de vigilancia constante, como si alguien o algo aún permaneciera allí. Incluso hay quienes afirman haber escuchado voces susurrando en un idioma olvidado cuando cae la noche. Como si el pueblo estuviera atrapado entre dimensiones, esperando recuperar algo que fue interrumpido. Tal vez lo más escalofriante no sea lo que ocurrió en Angikuni, sino que pueda volver a ocurrir. Porque si una comunidad entera puede desaparecer sin dejar rastro en pleno siglo XX, ¿qué nos garantiza que no vuelva a pasar? ¿Qué pasaría si mañana una ciudad moderna simplemente dejara de existir? ¿Quién se atrevería a investigar? Si este caso te pareció inquietante, no estás solo. Hay otro igual de desconcertante, el de los 3 guardianes del faro de Eilean Mor. Desaparecieron sin pelea, sin aviso, y con las puertas cerradas por dentro. La historia está plagada de coincidencias con Angikuni, y algunas pistas cruzan ambos casos. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero después de hoy, te aseguro que pensarás 2 veces antes de creer que los pueblos fantasmas son solo leyendas.